La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, resistentes. Aquí una resistente más que por fin se ha hecho mecenas después de un año escuchándoos, ya que fuisteis mi mayor compañía en la carretera. Pero esta suscripción no hubiera estado aquí si mi pareja, Gonzalo Gredos, no hubiera metido en mi vida a Radio Cable y sobre todo a la cafetera, porque sé que no estoy sola. Un beso. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Como usted participó en la discusión constitucional, se permite usted el lujo de decirme a mí o a las nuevas generaciones que no tienen derecho a plantear cuál tiene que ser... No, déjeme hablar, pues se me interrumpa cada vez. Entonces, está usted planteando que de alguna manera tienen ustedes el monopolio de lo que es España, como siempre. Y ustedes se ponen la corbata con la bandera de España y el reloj con la bandera de España, y con la bandera de España impiden que otros definamos la España que tenemos en la cabeza. Porque creo que muchos de ustedes no son españoles, son monárquicos. Y resulta que España, además, cuando pudo votar después de la Revolución de 1868, emergió en la plurinacionalidad. Y vino la restauración canovista y vino después Primo de Rivera y lo silenció. Este gobierno habría podido optar por forzar a los funcionarios fieles al gobierno a iniciar una disputa por la hegemonía. Pero ha preferido garantizar que no habrá enfrentamientos, que no habrá violencia. No se puede construir la república de todos desde la violencia. Sí que és veritat que he tingut molts companys de govern que han exhibit de vegades una ingenuïtat que sorprèn per l'edat que tenen. Això també, sincerament, ho penso. Aceptar el veto a hablar con independentistas creo que va en contra de lo que siempre hemos defendido en Podem Catalunya y también en Cataluña en Comú. Si lo que ha faltado en Cataluña durante todos estos años es diálogo, ¿por qué ahora vamos a aceptar ese tipo de manera de hacer política? Las víctimas del franquismo llevan ya demasiado tiempo esperando una política integral de reparación y memoria. Madrid, ciudad de derechos, no puede ser indiferente al sufrimiento soportado por las víctimas y sus familiares, quienes durante demasiado tiempo han visto las puertas de las instituciones cerradas para sus demandas, especialmente en nuestra ciudad. Nuestra patria no grita por ellos, nuestra patria recita en euskera, en castellano, en asturiano, en galego o en catalán. En nuestra patria, la chalaparta y el cajón flamenco pueden sonar juntos. As traballadoras do Berska da provincia de Pontevedra estamos en folga porque queremos ter as mesmas condicións co resto das cadeas, porque o 90% do persoal estamos a tempo parcial, porque nos obrigan a facer horas complementarias en lugar de aumentarnos a xornada, porque cos horarios que temos non podemos conciliar coas nosas familias, porque non podemos disfrutar ni de 15 días nin en xullo nin en agosto, porque cobramos 130 euros menos que as demás cadeas. O home máis rico do mundo consinte esta situación. Traballando sin límites, que non chegamos a fin de mes. Traballando sin límites, que non chegamos a fin de mes.
Sí, amigas, hoy hay cafetera, es el día del café. Lo que pasa es que como hay mucha gente que hoy tiene día de fiesta, pues entonces hay que servirle el café en la camita, calentito. Muy buenos días, ¿quieres un café? Bueno, un saludo muy especial a todas aquellas personas que hoy han hecho el ejercicio de levantarse, aun teniendo fiesta, para incorporarse a esta gran familia de la cafetera. Os agradecemos muchísimo el esfuerzo y la ayuda para sacar esto adelante en un día en el que vamos a tener que referirnos, como siempre, a la actualidad, pero que también nos deja algunos otros asuntos. Estabais escuchando la voz de las trabajadoras de Bershka. Una semana en huelga indefinida. Hoy llevan las 65 trabajadoras de Bershka en Pontevedra, en Galicia. Una huelga que no está teniendo mucha repercusión mediática. Bueno, como vamos a tener que hablar en los próximos días, porque hoy hemos conocido el vídeo, no lo conocíamos hasta ahora, nos hemos puesto en contacto y trataremos en los próximos días de poderlas tener aquí presentes, pero sí que nos ha llamado la atención el silencio mediático que hay en torno al hombre más poderoso del mundo financiero español, el señor Inditex. Además de, en fin, bueno, Bershka. Las trabajadoras tienen una reivindicación salarial, una reivindicación laboral muy importante, pero bastante silenciada por los medios de comunicación, por eso lo queríamos meter hoy en la portada. En un día en el que el hashtag elegido para el programa de hoy, lo veis, la cafetera Never Ending Story, porque nos vamos a tener que referir también a Cataluña, hashtag elegido en el grupo hashtag por Mamen Páez. Gracias, Mamen, muy buenos días. Es verdad, hay una pequeña sensación de agotamiento, de hartazgo, aunque es un tema, ya lo hemos dicho otras veces, tan transversal, que abarca tantas cosas y que cada día nos regala un nuevo episodio. Esto se ha convertido casi en un serial por fascículos de lo que está ocurriendo, de lo que le está ocurriendo a este país, así que siempre tiene una pequeña referencia, que remedio, en el programa. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Me decía María.es que ha venido en el metro rodeada de borrachos. Qué bien, ¿eh? Qué bonita manera de llegar a la cafetera. Bueno, no tanto borrachos, sino de borrachos. De posfiesta, ¿no? Perdona, a mí me has dicho de borrachos. Me ha puesto un mensaje desde el metro diciendo, joder, estoy rodeada de borrachos. Bueno, a ver, ¿sabes lo peor de todo? Que es que yo estaba en el otro lado. Y entonces hoy pensaba, ¿qué pensaría de mí la gente cuando volvía de fiesta a las 7 de la mañana a mi casa? De borrachos. Hombre, tampoco era muy borracha. Ahora te pones pero... moderada. Vale, bien. No, pero es verdad. No, además, ayer estaba con una amiga, me decía, dice, es increíble, sobre todo cuando sales por la mañana de casa, sales muy pronto, dice, la cantidad de gente borracha que está volviendo de fiesta, dice, y los excesos que cometen muchas veces con las mujeres. Y es una auténtica pasada. Los grupos de, sobre todo gente joven, que va borracha y pierde completamente la racionalidad, las formas y... Decía, claro, es muy difícil que los hombres sean tan conscientes de esa situación que se produce de forma tan cotidiana, ¿no? Las bromas, los gritos desde un lado de la calle, por no hablar de otros incidentes, ¿no? Pero es una vergüenza, bueno, incluso, ¿no? O sea... incluso cuando no van borrachos, ¿no? A mí me pasó pues hace relativamente poco, hace menos de un mes. Bajaba de Antón Martín, ¿no? Del metro de Antón Martín, salía de Antón Martín y bajaba a la calle y justo pues pasó un camión, yo creo que, no sé si llegó a ser del ayuntamiento, ¿no? Y el señor me tuvo que silbar y no sé ni lo que me dijo, ¿no? Y entonces cogí y le insulté y luego no dijo nada. Pero dije... ¿Qué gana este señor, ¿no? Diciéndome a mí nada. Y luego bajé un poquito más la calle y había otros dos hombres sentados en un portal y también tuvieron que decir algo, ¿no? Y dices, ¿por qué te tienes que sentir tan vigilada, ¿no? Por simplemente ir por la calle, ¿no? Y yo pensaba que esas cosas, digamos, se habían no erradicado, pero bueno, que ya no ocurrían, ¿no? Sí. Y no, o sea, sin ningún tipo de pudor, te pueden decir lo que quieran, porque además yo lo considero como si estuviesen en una superioridad moral por la que pueden decirte a ti lo que quieran, ¿no? Y digamos, invadir un poco tu espacio vital. Pero bueno, sin más. No, pero es un reto de la sociedad por exterminar directamente estas conductas, estos comportamientos, porque además es verdad, dice, es muy fácil no ser consciente de lo que está ocurriendo, pero tenemos todos como ciudadanos y como sociedad un enorme reto ante esto, ¿no? Para no consentirlo. Bueno,
Hoy tenemos, insisto, muchas cosas de las que hablar, porque es verdad, también paralelamente la actualidad, además viene muy cargada también, de nuevo, un día más con Cataluña, pero luego hay algunos otros asuntos que sí que me gustaría tocar, porque sabéis que el Ayuntamiento de Madrid ha sacado adelante una norma para tratar de enjuiciar los crímenes del franquismo, y esto pues, ha sentado una cierta polémica. No lo veréis hoy en las portadas de los periódicos, pero tendremos la oportunidad también de referirnos a ese tema, así que os pedimos ayuda en un día como hoy en el que la gente está descansando. Ya sabemos que habrá mucha gente que se incorpore al programa después, a media mañana, y que se lo descargue después en streaming. Este es un programa muy descargado después, y en días como hoy, donde la gente está descansando, pues lo comprendemos perfectamente, pero a ver, sí que os pedimos participación a través del teléfono 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa, donde ya sabéis, unos 30 segundos de audio, una pequeña nota en texto que nos indique los temas a los que queréis que nos refiramos. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Este es tu programa, pero lo tienes que construir tú. Nos tienes que ayudar también a encontrar los temas, a poner el foco en los temas. Buenas tardes, cafetera. No entiendo a esa verdadera izquierda que dice orgullosa que no va a votar porque los demás seamos eurocomunistas o hemos dejado atrás el leninismo y la dictadura del proletariado, que ya no creemos en el derecho de autodeterminación, nos llaman progres, izquierda tricornio, falsos comunistas. Unidos Podemos ha cometido errores, como la postura del referéndum, que tal vez España no entienda, y lo seguirá cometiendo seguramente. Pero ¿quién defiende los intereses de la clase obrera? ¿El tripartito de la banca? Te podrán gustar más o menos, pero no votarlos porque Iglesias no ha dicho esto, o que Garzón parece un equidistante. Un poco más de pragmatismo y de realismo. Hay el viejo debate de la izquierda, los desencuentros entre la propia izquierda. Estando bastante de acuerdo con el mensaje, diría que es complicado, porque este mismo discurso lo podría haber dicho alguien del Partido Socialista. Podría haber dicho, oiga, seamos pragmáticos, nosotros somos la verdadera izquierda. Claro, todo es susceptible de ser debatido. Y dices... Este es un debate que yo creo que, bueno, traspasa generaciones, ¿no? El debate de la izquierda, de quién es más de izquierdas, de cómo de pura tiene que ser la izquierda, de cuántos límites se pueden sobrepasar. A mí me ha gustado mucho este audio porque refleja muy bien las discusiones que siempre hay entre amigos, ¿no? de izquierdas, y entonces siempre hay uno que es más pragmático y el otro que no lo es tanto, ¿no? Y entonces uno alude a la pureza y el otro alude al pragmatismo, porque al final sí que es verdad que la realidad es que, pues que o estamos otros 4 años más con Rajoy, o tendría que haber un cambio por parte de la oposición para hacer alianzas y que no gobernara Mariano Rajoy. Pero ahí estará, veremos, ¿no? Qué influye más, si el pragmatismo o un poco la pureza de la izquierda. Lo podemos comentar luego, si queréis, en el programa, porque dice Rubén Alonso, que ahora os saludo, que no os he saludado, dice Rubén Alonso, este es un debate donde se ahoga la izquierda y así nos va. Y es verdad, es un debate permanente en la izquierda. Pero ¿te acuerdas el día que entrevistábamos, ¿a quién era? ¿El presidente de Ecuador? No. A Mujica. A Mujica. Y decía Mujica, dice, nosotros conseguimos superar las diferencias de la izquierda porque establecimos un criterio. No se hablaba de filosofía, no se hablaba de nosotros, de quiénes éramos, de qué era la izquierda, ni de cuál era la verdadera ni la errónea. Nosotros nos poníamos proyectos a 5 años, proyectos comunes. Y dice, y eso conseguía... ¿Cuáles son nuestros proyectos para los próximos 5 años en materia de educación? Tanto con tales objetivos, con tales tal. En materia de sanidad, tal. Dice... Con lo cual se podía construir y aglutinar a la izquierda en torno a un proyecto común. Dice, y nos dejábamos de debate sobre esto es correcto o no, o este es el camino, no es el camino, no. Cuestiones concretas, dice, y así lo conseguimos. Y era muy buena y muy interesante estrategia para conseguir algo que pueda construir socialmente. Bueno, Jim Aguari, muy buenos días, Jim Aguari, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Hacía que no te veía por aquí. Seguramente estás, pero claro, es que cuando pasan José Espronceda, El Notas, Sánchez Cajal, Olga, Ubelán, Elena Noruega, muy buenos días, Elena Marta, M. de Mar, Chien Andaluz, Ubelán, dice, ¿qué hacéis? ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Cómo que qué hacemos? Estamos tomando el café.
Ubelán, es que, claro, yo entiendo, desde que no está Emilio, pues que las cosas no son... Oye, la que empezaste, Ubelán, la broma fuiste tú, no yo. Y de Pedro Quintana, Manuel Aguilar, Ob de Muria, muy buenos días, Ob de Muria, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuánto tiempo también? Figueroa, Maroñas, Elisa, El Quilli, Isabel Aragón, Vicente Arias, Alonso, Salinas, Faldox, bueno, tantos y tantas amigas que nos ayudan a entender un poquito mejor la realidad de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Vamos a despejar las portadas de los periódicos y luego, si queréis, hablamos de la izquierda, de los retos de la ciudadanía, de otros asuntos, del tema de Bershka, las trabajadoras de Bershka también y algunos retos pendientes, pero en Podemos sabéis que empieza la votación para definir cuál quieren que sea los equilibrios en Podem. Así que eso también algo nos tendremos que referir, pero no es el objeto de portada, ni en las portadas nacionales ni en las internacionales. Me decían hoy también, cuidado, tenemos mucho exceso de Cataluña en los últimos días, sabéis que somos perfectamente conscientes, pero informativamente, más allá de que lo lleve la agenda setting, una cosa que no podemos hacer es caer prisioneros de la agenda setting ni por exceso ni por defecto. No porque lo lleven las portadas de los periódicos deja de ser un tema de extraordinario interés. La prueba está en que está en la prensa internacional de forma extraordinariamente destacado, así que sigue siendo un asunto trascendental ahora ya, incluso para referirnos al derecho internacional. Sabéis que Puigdemont ayer dio una rueda de prensa desde Bruselas. Dijo, pero lo doy desde aquí no porque pida asilo político. Despejó esa incógnita, aunque todavía no ha vuelto a España. Han vuelto sus consellers, que ayer algunos medios de comunicación decía, está entrando por Barcelona, ha entrado por la noche. No, llegaron los consellers, pero no les acompañaba Puigdemont. No se sabe muy bien qué va a hacer, si va a pedir asilo político o no. Parece que, según las últimas informaciones, no es esa la situación, no es eso lo que está esperando, pero está pidiendo garantías para poder volver, decía Puigdemont. Y el caso es que ayer decía, estamos en Bruselas, pero no por ser Bélgica, no porque aquí estemos pidiendo asilo político, sino porque esta es la capital europea. Hizo la rueda de prensa en catalán, en inglés, en francés y en español. A ver, the first question, I'm not here in order to demand asylum, political asylum. This is not a Belgian question. I'm here in Brussels as the capital of Europe. Decía, esta no es una cuestión belga, no estamos aquí por ser el gobierno de Bruselas, sino porque es la capital europea y por eso estamos con el objeto de internacionalizar la situación, y lo cierto es que lo consiguieron. Una gran repercusión tuvo ayer de nuevo en los medios de comunicación internacionales este periplo por el que el expresidente de la Generalitat pasaba, y este viaje fugaz, sorprendente, chocante a Bruselas con ese objeto. Y la verdad, insisto, ha tenido realmente una repercusión bastante alta. Sabéis que en las últimas horas hemos conocido también que Puigdemont y 13 exconsejeros catalanes han sido citados a declarar el día 2 y 3 de noviembre, es decir, el jueves y el viernes, mañana y pasado. Y la cuestión está en saber qué es lo que va a hacer Puigdemont, que ayer decía en la rueda de prensa, hemos optado por la no violencia, hemos optado por que la resolución de este conflicto sea de la forma más pacífica posible. Este gobierno habría podido optar por forzar a los funcionarios fieles al gobierno a iniciar una disputa por la hegemonía, pero ha preferido garantizar que no habrá enfrentamientos, que no habrá violencia. No se puede construir la república de todos desde la violencia. Si el Estado español quiere alzar su proyecto desde la violencia, esta será su decisión, pero no nos puede a nosotros arrastrar a un escenario en el que precisamente todo el movimiento soberanista, con todas sus diferentes expresiones, ha rechazado de forma consistente, como por otra parte tendría que hacer todo demócrata. El gobierno dijo que no pondría a los funcionarios en una situación de riesgo y difícil, y esto es lo que hemos hecho. Eso decía Puigdemont, que había sido una decisión, también hizo un giro. Además, ayer es que lo escuchábamos, estábamos aquí María y yo, y pusimos la radio. Pensamos incluso que igual deberíamos haberlo dado en directo porque era muy llamativo. Una gran presencia de medios de comunicación internacionales. Por cierto, una cosa en la que no reparamos, Mary, es que no concedió ninguna
pregunta, ninguna respuesta a medios de comunicación españoles. Solamente a TV3, creo, en catalán. Sí. Y el resto de medios internacionales. Preguntó la BBC, vimos algunos medios internacionales, pero no medios nacionales. Y decía Puigdemont, dijo una cosa, no he sacado el audio, pero sí que lo destacaste tú en Twitter. Tengo informaciones... sí, confidenciales. Confidenciales, iba a decir, de alto secreto. Sí. Le dio bastante literatura al asunto, de que el Estado estaba dispuesto a llevar la situación de violencia a un extremo insostenible y por eso optamos por esta solución pacífica. Sí, de hecho lo comparó con la violencia del 1 de octubre, ¿no? Entonces, bueno, pues que él se había ido de Cataluña a Bruselas, pues un poco para intentar evitar ese conflicto violento que podría haber desembocado en algo como lo del 1 de octubre. Bueno, lo dejó ahí y no sé si se ha destacado mucho, pero a mí me pareció bastante fuerte. Sí, ¿no? Bueno, bastante cinematográfico. Yo creo que no se le ha dado mucha... dando por hecho que es muy probable que tenga razón, que sea verdad, que no es muy descartable. De hecho, han ampliado la estancia de la Policía Nacional, de estos cuarteles flotantes que les llamaban en Internet, hasta el día 17. Se va posponiendo. Por cierto, ahí también, porque luego... ¿Qué submundos dentro del mundo y qué subhistorias dentro de las propias historias? Los propios policías nacionales que están concentrados en estos barcos estaban denunciando a través de las redes sociales la situación en la que se encuentran. Y dices, claro, es que hay realidades paralelas dentro de la propia realidad. Y entonces decían, llevamos aquí semanas metidos en un barco en unas condiciones muy malas, sin ver a nuestras familias, sin poder salir, no sé cómo son los turnos ni cómo están organizadas las estas. Pero cada persona tiene su propia vida, su propio mundo y sus propias complejidades. Y entonces se quejaban de las condiciones y enviaban algunas fotos de los camarotes y decían, estamos aquí hacinados en camarotes muy pequeños, 4 personas, en una situación muy, muy difícil, no podemos prácticamente salir del barco. Y dices, claro, es que cada uno tiene su propia realidad y tiene que convivir con ella y sus propias reivindicaciones para con el mundo, ¿no? Pero decía... En fin, bueno, el caso es que más allá de eso, la denuncia que hacía Puigdemont, la advertencia de hemos renunciado a la violencia, y decía Puigdemont, para construir la República Catalana llevará mucho tiempo. Damos fe de que esto se está prolongando mucho en el tiempo, señor Puigdemont. Bueno, y dice el periódico El País, la justicia cita mañana a Puigdemont por rebelión. El expresidente amenaza con prolongar su fuga en Bélgica. Dice el periódico ABC, la justicia acerca a Puigdemont, con una fotografía rodeado de medios de comunicación. Dice el expresidente del Gobierno, Forcadell, y la mesa del Parlamento tendrán que declarar mañana como investigados por rebelión o sedición y malversación. En una grotesca intervención en Bruselas, el líder separatista acepta las elecciones autonómicas convocadas por Rajoy, porque quizá lo más reseñable de lo que ocurrió ayer, en efecto, es que dio por hecho que aceptaban la convocatoria electoral, y decía Puigdemont, aceptará el resultado el gobierno español, porque en efecto, si vemos las encuestas que se están publicando, se daría un equilibrio electoral muy similar al de la anterior convocatoria. Así que hay dudas sobre cómo reaccionará el gobierno. El periódico El Mundo, Puigdemont monta un show en Bruselas para pedir impunidad. Dice el periódico El Mundo, afirma en una rueda de prensa esperpéntica que no volverá a España hasta que no tenga garantías de un juicio justo. Deberá comparecer mañana en la Audiencia Nacional para evitar su detención. Y dice el periódico El Mundo, así es el agitprop independentista en Internet que paga la Generalitat. Y sale una foto de Puigdemont disfrazado de Tintín, que esto ya sabéis que ha tenido. Y decía Guy Verhofstadt, Puigdemont no es comparable a Tintín porque ha dejado Cataluña en el caos. Bueno, el caso es que, por cierto, ayer hubo... Fijaos cómo es la actualidad, porque en el faldón inferior del periódico El Mundo dice, el terrorismo vuelve a sembrar el pánico en la Gran Manzana. 8 muertos y 11 heridos en un atropello múltiple a peatones y ciclistas en Manhattan. El autor, de origen uzbeco, fue herido y detenido. Un tema que habría ocupado las portadas de los periódicos. Una cosa que me fascina de todo lo que está ocurriendo con Cataluña es que, además de haberse convertido en una gran cortina de humo para un montón de temas paralelos, pero ha concentrado como el enemigo común ha conseguido concentrar el interés, el enemigo común, lo digo obviamente no por mi posición, que yo tengo muy poquitos enemigos en la vida, así en genérico, pero ha conseguido concentrar el interés y desviar la atención de todo, absolutamente todo, incluso temas que sabéis que a los medios de comunicación les atraen mucha atención, como por ejemplo los atentados yihadistas, que suelen ocupar páginas y páginas y portadas y mucho más si suceden en ciudades como Nueva York. Pues ha sido relegado al faldón inferior de la portada del periódico El Mundo. En La Razón dice
citación express a Puigdemont. La juez Lamela llama a declarar mañana y pasado a todos los miembros del gobierno por rebelión, sedición y malversación. El expresidente, que pidió impunidad desde Bruselas, se enfrenta a su detención si no comparece en la audiencia, y los imputados tienen 3 días de plazo para depositar una fianza de 6 millones de euros, dice el periódico La Razón, con una fotografía de portada del exconseller Forn ayer en su llegada cerca de la medianoche al aeropuerto del Prat. Un exilio de 24 horas, dice. Bueno, exilio lo dijo la prensa, nadie confirmó que era exilio. De hecho, a ver qué hacen ahora todos los periódicos, porque todos titularon diciendo que estaban persiguiendo asilo político en el exterior, y lo dieron por hecho todos los medios de comunicación. Pero les hemos visto volviendo, menos a Puigdemont, es cierto. En fin, estás escuchando La Cafetera. Bueno, y decía, ayer escuchamos diferentes reacciones en torno a lo que está ocurriendo. Una muy interesante que he recogido, he puesto un fragmentito en el comienzo. Monedero ayer tuvo un encuentro con Margallo, el exministro de Exteriores español, y entonces afrontó este asunto desde una perspectiva muy, muy interesante. ¿Cómo tiene que reaccionar la sociedad española? ¿Qué es lo que tiene que hacer la sociedad española con esto que está sucediendo en Cataluña? Y decía, es que cada vez que se habla de plurinacionalidad en España, aparece la reacción de la derecha cercenando cualquier debate sobre plurinacionalidad. Y lo explicó francamente bien, tuvo un encuentro que está teniendo mucha repercusión en las redes sociales, ¿eh? Porque como se está hablando solamente en términos jurídicos y en términos penales, la conclusión a la que tenemos que llegar es que hay que encarcelar a los más de 2 millones de catalanes y catalanas que participaron en las elecciones. Si son ustedes coherentes. ¿Quién ha dicho eso? Porque participaron en un acto ilegal. Y por tanto, si ustedes lo que están planteando es que todos los que han participado en un acto que ustedes definen como ilegal pues son culpables, pues tengan ustedes el coraje de encarcelar a los 2 millones largos de catalanes que participaron. Y como no lo van a hacer, porque saben que es una tontería, pensemos en términos políticos. Déjeme hablar, que yo le he escuchado a usted, señor Margallo. Entonces, ¿se permiten ustedes el lujo, usted, señor Margallo, como usted participó en la discusión constitucional, se permite usted el lujo de decirme a mí o a las nuevas generaciones que no tienen derecho a plantear cuál tiene que ser... No, déjeme hablar, pues se me interrumpa cada vez. Entonces, está usted planteando que de alguna manera tienen ustedes el monopolio de lo que es España, como siempre. Y ustedes se ponen la corbata con la bandera de España y el reloj con la bandera de España, y con la bandera de España impiden que otros definamos la España que tenemos en la cabeza. Porque creo que muchos de ustedes no son españoles, son monárquicos. Y resulta que España, cuando pudo votar después de la Revolución de 1868, emergió la plurinacionalidad. Y vino la restauración canovista, y vino después Primo de Rivera y lo silenció. Cuando pudimos votar otra vez en la Segunda República, emergió la plurinacionalidad. Y vino Franco a sangre y fuego, fusiló a 200.000 españoles y se dejó de hablar de plurinacionalidad. Después vino la transición y emergió otra vez la plurinacionalidad. Y vienen ustedes ahora a aplicar el 155 para que no exista la condición de España como un país plural. Y están ustedes planteando que la discusión es o bien estar con Rajoy o estar con los aventureros independentistas. Y yo les digo que no juego ni a ese blanco ni a ese negro, que no me da la gana. Es decir, que no acepto que nos metan ustedes en este callejón sin salida donde tienes que estar o con Rajoy aplicando inconstitucionalmente el 155 o con los aventureros estos que terminan en Bélgica. Decía eso Monedero, y hablaba también de la posición de Podemos, esa posición entre efectivamente dos marcos que han instalado, o estás con Rajoy, con el 155, o estás con la independencia. Yo lo decíamos aquí ayer también. Al final, dice, bueno, uno puede compartir el diagnóstico con los independentistas, este barco se está hundiendo y estamos en el Titanic. Ahora, a lo mejor no comparte la solución de que la única barca que hay la cojan algunos. Y no necesariamente hay que coincidir en las soluciones, pero se puede compartir el diagnóstico. Pero es verdad que esta situación le está costando a Podemos, tiene muchas dificultades para explicar su posición, y lo vemos en algunos de los mensajes que nos llegan aquí de los propios oyentes. Hola, cafeteros. Desde mi punto de vista, Podemos tiene un problema, y es el que no ha sabido llenar de contenido el derecho a decidir. Podemos debe llenar de contenido ese no a la independencia, ese derecho al referéndum, y eso se llena
partiendo del estatut suspendido por el Tribunal Constitucional de Rajoy y ofreciendo alternativas a la cuestión de Hacienda. Esta es una reflexión también sobre el posicionamiento de Podemos en el caso de Cataluña, porque también yo creo que es difícil, ¿no?, para empezar, porque introducirte en un escenario que está polarizado ya de por sí y que tú no te quieres polarizar ni hacia un polo ni hacia otro, es difícil encajarte y será difícil para las elecciones, en las elecciones para Podemos. Pero sí que es verdad que tendrán que introducir ese contenido en su propuesta, ¿no?, porque en ese derecho a decidir, y ver qué propuestas hay también después de ese referéndum que ellos están enarbolando. ¿Qué va a pasar después? Si se vota sí, si se vota no. Y esos escenarios son los que tendrán que tener en cuenta desde Podemos y tendrán que explicar, porque yo creo que sobre todo a lo mejor a Podemos le ha faltado esa pedagogía en Cataluña para explicar cómo van a ser sus propuestas y cuáles van a ser las consecuencias de ese referéndum, ¿no? Y además tienen un debate interno bastante tenso, bueno, que tiene que ver, hay una cuestión de liderazgo también, hay una cuestión de posición política, evidente, en esa indefinición en la que se encontraba Podem. ¿Es independentista o no? ¿Puede conversar con los partidos independentistas o no? Ayer sabéis que hubo una rueda de prensa en la que desde Podem se intentó aclarar esta posición. Dante Fachin decía, hombre, es que Podem era variada como la propia sociedad catalana. Lo que no sabíamos es que había límites para conversar con los independentistas. La sociedad nos dijo otra cosa. La sociedad nos dijo que podíamos trabajar juntos desde la pluralidad. Esta situación lo que hace es asumir 100% la lógica de partidos, de no querer hablar con el resto de la sociedad. Aceptar el veto a hablar con independentistas creo que va en contra de lo que siempre hemos defendido en Podem Catalunya y también en Catalunya en Comú. Si lo que ha faltado en Cataluña durante todos estos años es diálogo, ¿por qué ahora vamos a aceptar ese tipo de manera de hacer política? Cataluña en Comú siempre lo ha dicho, somos la mejor expresión de la sociedad catalana porque aquí dentro hay gente independentista y gente no independentista. ¿En qué se basa ahora negarse a hablar con cualquier organización? Eso decía Dante Fachin, que ahora se encuentran en esta disyuntiva con este debate que va a tener que resolver Podemos en los próximos días. Sabéis que ha convocado entre este miércoles y el martes 7 la consulta en Cataluña para aliarse con los comunes. La Secretaría de Organización de Podemos ha convocado entre estos días para que a los inscritos en Cataluña para que decidan si quieren alinearse con el nuevo partido de los comunes de la alcaldesa Ada Colau para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Y entonces, bueno, ahora, claro, se ha convocado esta consulta y decía dice, para frenar las intenciones del líder el líder en Cataluña, Albano Dante Fachin, de negociar con partidos independentistas. Aunque esto es relativo, porque luego he oído que había alguna propuesta desde Podemos para llegar a algún tipo de pacto con Esquerra Republicana. Con lo cual, esa tesis del independentismo, sí o no parece que sea exactamente el centro de la disputa. Pero bueno, sea como fuera, consulta que comienza ahora en Podemos durante una semana en Cataluña para decidir hacia dónde se inclina la balanza, si hacia Podem o hacia esta parte de los comunes de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Estás escuchando La Cafetera. Oh, his body is forsaken. I'm here to see he's taken home again. Let me bring this brave boy home. Bueno, y toda la política nacional está salpicada por este asunto, hasta el punto de que escuchábamos también a Iglesias en un acto en Madrid y hablaba de la diversidad de nuestra patria, decía Iglesias. Nuestra patria no grita por ellos, nuestra patria recita en euskera, en castellano, en asturiano, en galego o en catalán. En nuestra patria la chalaparta y el cajón flamenco pueden sonar juntos.
Muchísimas gracias a Manu, a Belén, a Nuria, a Sofía, a todos los compañeros y compañeras que han sabido presentar hoy estéticamente una patria que no agrede y que cuida. Muchísimas gracias. Así que ahí está el foco del debate. Claro, dice Juan Alix, y tienes razón, Juan, dice, hombre, cuidado, que hablar con independentistas no es sinónimo de asumir el independentismo en el programa. Incluso, no sé si te refieres al programa de Podemos o al programa de La Cafetera, pero es un hecho bastante claro. Efectivamente, el diálogo, hablar, es muy importante. Pero bueno, las críticas también, mientras tanto, surgen internamente, aunque veíamos ayer a Vila, le hacían una entrevista, sabéis que es el señalado para ser el candidato por el PDeCAT o por Convergencia. Veremos a ver si el PDeCAT vuelve a ser... Todavía no se saben cómo van a ser las alineaciones electorales, pero Vila parece que va a ser la persona designada para ser candidato. Moderado, autonomista, tiene una visión un poco más próxima, aunque habló de la autodeterminación ayer en numerosas entrevistas. Dijo, bueno, debe ser el camino de construcción de la independencia, pero es un camino largo, que debe ser legal, que debe ser tal. Pero ayer dijo algo, lo dijo en una radio catalana, dijo, hay compañeros que tengo en mi partido que me han sorprendido su ingenuidad para la edad que tienen. Y creo que es retrata bastante el conflicto. Vila. Vostè creu que el govern català ha enganyat els catalans anunciant una independència de la qual no estava preparada, o sí? No, jo no crec que la paraula engany la puguem fer servir, és una paraula molt injusta. Sí que és veritat que he tingut molts companys de govern que han exhibit de vegades una ingenuïtat que sorprèn per l'edat que tenen. Això també, sincerament, ho penso. Si hi hagués una llista del PDeCAT per les pròximes eleccions? Efectivament, jo he plantejat a la direcció del partit, tant al seu president, a l'Artur Mas, com a la Marta Pascal, com a coordinadora, que tinc tota la determinació, l'equip, les idees, el projecte, els suports, per intentar tornar a posar el PDeCAT. Bueno, pues decía que le había sorprendido la ingenuidad de algunos de sus compañeros de partido, eso parece bastante obvio. Bueno, y esto, insisto, está portadas de los periódicos, portada de todos los periódicos, por supuesto, catalanes, los periódicos nacionales, en buena parte de la prensa internacional. En el periódico de Cataluña hoy hay una portada muy impactante, dice, presidente, déjelo ya. En el Correo, el Heraldo, en fin, toda la prensa nacional al unísono, toda la prensa digital, la prensa internacional, muy destacado. Pero también hay otras noticias diferentes, noticias que nos acercan, se refieren de nuevo al franquismo. El Ayuntamiento de Madrid se querellará contra el franquismo. Ayer conocimos esta información. La moción se va a debatir ahora en el pleno del... Se debatió en el pleno del 31 de octubre. Necesitaba los votos del PSOE para ser aprobada. Ayer lo explicaba Mauricio Valiente. Y imaginaos el impacto que esto ha tenido en la prensa conservadora. Esta iniciativa parte de un principio que creo que compartimos todos. Todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos tienen derecho a la verdad, justicia y reparación, con independencia de cuál sea la causa de la violación o su opción personal o ideológica. Todas. Las víctimas del franquismo llevan ya demasiado tiempo esperando una política integral de reparación y memoria. Madrid, ciudad de derechos, no puede ser indiferente al sufrimiento soportado por las víctimas y sus familiares, quienes durante demasiado tiempo han visto las puertas de las instituciones cerradas para sus demandas, especialmente en nuestra ciudad.
Vamos a hablar ahora enseguida con Emilio Silva para que nos explique en qué consiste exactamente esto. Pero básicamente lo que hemos conocido es lo escuchábamos a través de las palabras de Mauricio Valiente. Madrid aprueba querellarse para que la justicia investigue los crímenes del franquismo. El Pleno Municipal apoya la iniciativa con los votos de Ahora Madrid, del PSOE, con el rechazo del PP, con la abstención de Ciudadanos. Y decía Mauricio Valiente, Madrid no puede tolerar que torturadores como Billy el Niño sigan paseándose por sus calles, mientras que sus víctimas soportan el vacío. Y el PP aludía en su intervención a los 8.000 asesinados por el Frente Popular, y Ciudadanos acusaba ahora a Madrid de tener obsesión por esa cuestión. Ciudadanos. He estado viendo en los últimos días varios trozos, ¿no?, de los plenos del ayuntamiento, y la verdad que tienen cierta tensión. Y en este caso me parece alucinante, ¿no?, que por un tema además que debería ser tan transversal, que es al final pues defender los derechos humanos, ¿no? Y defender lo que ocurrió, que en algo tan transversal todavía haya complejos, incluso por partidos relativamente nuevos, ¿no? Y no sé por qué molesta tanto este tema, ¿no? Cuando tendría que ser algo mucho más transversal, mucho que tuviese que ser de mutuo acuerdo. Bueno, de otras cosas, porque no hay unanimidad respecto a lo que ha ocurrido en España, ¿no? A lo que ha ocurrido en España. Y ese es el drama, ¿no? Que no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo en dónde está la verdadera responsabilidad, ¿no? Y claro, hay mucho consenso en Alemania sobre quiénes fueron los culpables. Por eso, para este viernes hemos elegido una serie de televisión. Os pido, por favor, que participéis en el Videoforum, porque es un gran ejercicio colectivo que luego nos permite debatir a todos los oyentes de este programa sobre un objeto. El hombre del castillo, El hombre en el castillo, es una serie de televisión. La podéis ver gratuitamente, el primer episodio, que es del que vamos a hablar, a través de Amazon. En Amazon.es os vais a la sección de vídeo y ahí buscáis la serie El hombre del castillo. El hombre en el castillo se llama, creo que la traducción en español, pero es como el hombre en el castillo alto, sería literalmente. Y dice, esta es una serie de televisión que plantea un escenario. ¿Qué hubiera ocurrido si la guerra mundial la hubieran ganado los nazis? ¿Qué hubiera ocurrido en el resto de países? Bueno, tiene una trama que se desarrolla a través de los siguientes capítulos, pero el primero, que es el piloto, que ya te da una idea de cómo sería esa sociedad, nos ayudaría a reflexionar aquí en el programa sobre ante qué mundo nos habríamos encontrado. Y alguien, cuando lo puse en Twitter y dije, ¿qué habría sucedido en la sociedad si hubieran ganado los nazis? Y alguien contestó, Fernando, recuerda que en España fueron quienes ganaron. Now I'm back. You knew, Barry, there is no turning back. The feeling's gone. 627-002-002, 627-002 y un hashtag, almohadilla la cafetera Never Ending Story. Almohadilla la cafetera Never Ending Story para comentar el programa a través de Twitter, a través de las redes sociales. Os pedimos que lo utilicéis. Además, hoy es un día en el que no somos muchos, con lo cual, y el hashtag sugerido por Mamen Páez, que por cierto nos pide que recordemos ahora en la agenda, vamos a hablar de todas maneras de esto, porque ya sabéis que la agenda se confecciona con las noticias que nos hacéis llegar a lo largo del programa, así que enviar las noticias, que María las está monitorizando en este momento, y nos dice Mamen que tengamos un minuto también para los refugiados sin refugio, personas que huyen, personas que salvan. Cientos de personas, cientos de pateras que llegan cada semana a nuestros mares, a nuestro país, muchas de ellas con decenas de muertos, miles de desaparecidos, ante la mirada indiferente de Europa. Y envía un gráfico. La verdad es que había unas imágenes estos días en la cuenta de Oscar Camps que son absolutamente escalofriantes sobre el drama humano que estamos viviendo y esa mirada de indiferencia tan atroz, tan terrible de la sociedad bien pensante europea. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. La Cafetera. Y en todo este revuelo de noticias, ¿dónde ha quedado Siria? No solo los refugiados, que también, por supuesto, es un tema importante, sino la guerra en Siria.
Hace unas semanas, unos días, los medios decían que Raqqa, el bastión, según ellos, del Estado Islámico, fue liberada, pero quizás de lo que se olvidaban es que fue destruida y que dentro de esa destrucción todavía había personas, no solo terroristas. Un saludo, cafetera. 627-002-002. Bueno, había gran expectación por este momento. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Nos echas de menos un poco? Sí, tengo un rinconcito del corazón así que a veces dice... Espera, que se ha oído un... ¡Ah! ¿Nos echas de menos? Un poquito, Un poquito, sí, ¿verdad? Un poquito. Un poco humanos hoy. Sí, te echamos mucho de menos. Esos croissants que nos traías por la mañana, todas esas cosas, Emilio, con lo que hemos ido. Era nuestro taxista. ¿Ha mejorado el café o no? Bueno, no tanto. Oye, un respeto. Se hace lo que se puede, pero es café de comercio justo, por lo menos ahí, mira, críticas a los agricultores, si queréis. Que teníamos mucho interés en hablar contigo. Bueno, ahora te voy a preguntar también qué estás haciendo. Porque hoy estás de vacaciones, ¿hoy sí? ¿Hoy descansas? Hoy estoy de vacaciones, la tuna descansa. Pero La ¿y tuna cómo descansa. es que si la tuna descansa, cómo es que no te has venido a vernos? Que podía haber hecho un café tenía que especial. madrugar. Pues mira tú, eso digo yo. Además podía haber hecho café de calcetín, que nos envió un oyente una cafetera de calcetín. Mira, la podíamos haber estrenado. Cachila más. Bueno, pero queríamos hablar contigo porque es verdad, además cuando hay noticias de memoria histórica, inmediatamente, no solamente porque te echamos mucho de menos todos los días, que es verdad, Emilio, pero además cuando hay una noticia referida a la memoria histórica, y ayer el ayuntamiento aprobó querellarse para que la justicia investigue los crímenes del franquismo. ¿Esto qué recorrido puede tener? ¿Puede tener recorrido? Bueno, a ver, en el juicio que ha abierto en Argentina contra el franquismo, es una aportación, pero todo depende de lo que haga a partir de ahora el Ayuntamiento de Madrid, como tienen otros ayuntamientos, ¿no? Por ejemplo, el de Pamplona. Lo que se va a crear es la oportunidad, o sea, se va a crear una especie de oficina donde personas que han sido perseguidas, que fueron presas, familiares de desaparecidos, mujeres discriminadas, homosexuales echados de sus trabajos, de todo tipo de colectivos que eran perseguidos. Lo que el ayuntamiento va a abrir es una especie de ventanilla para que puedan presentar información de sus casos que se aporten a esa querella. Entonces lo que ha construido el ayuntamiento es una herramienta, un vehículo para que todas las personas que tienen algo que reclamarle a la dictadura lo puedan hacer por esa vía, y eso, bueno, pues facilita las cosas. Quizás todas estas cosas a veces, después nosotros llevamos 17 años haciendo exhumaciones, y lo digo un día como hoy, que hay mucha gente que solo puede ir a reconocer a un ser querido a una cuneta, ¿no? Y en algunos sitios de España, pues hoy se verán flores donde no hay accidentes de tráfico que recordar, pero lo que hace es crear ese mecanismo para que la gente pueda aportar esa documentación. Y en estos años nosotros hemos descubierto que eso da medida de la cantidad de gente que hubo perseguida, que cada poco hay como pequeños brotes, ¿no? Vuelve a aparecer gente. Nosotros estos días, pues lo estamos viendo, no tenemos una explicación clara, pero en la última semana, a través de la página web, nos están llegando bastantes casos, y bastantes que vienen de fuera, de familias exiliadas que tienen aquí un familiar desaparecido. Entonces, puede ser desde que España se ha puesto de actualidad y eso, digamos, que vuelve a aplicar el resorte de esa memoria y alguien da un paso, y entonces, bueno, pues esto que ver con el ayuntamiento, en una ciudad como Madrid, con tantísima gente de tantísimos lugares, pues realmente lo que hace es, pues seguramente remover y abrir la posibilidad de que haya gente que declare. Aprovecho para la gente de Madrid para decir que el próximo viernes, el viernes cultural, a las 7 de la tarde, en el local que tiene Comisiones Obreras en la calle Lope de Vega, se estrena un documental precisamente sobre la represión al colectivo LGTB, muy interesante, ¿no? Tanto ver cómo ellos en la transición fueron olvidados por las leyes de amnistía y siguieron perseguidos penalmente unos cuantos años. Pero bueno, la oficina va a servir para eso. Entonces, bueno, ahora hay que agitarla, digamos, y llenarla de contenido.
estábamos hablando de la falta de consenso, no social, porque es curioso, socialmente está bastante asumido. Hay fundamentalistas que no perciben o que no conocen la historia de este país o que la tratan de tapar. Sin embargo, no hay consenso político. Veíamos la manera en la que el Partido Popular decía, estaba aludiendo a los asesinados del Frente Popular y decían, ¿de verdad creen que se puede abrir juicio por crímenes de lesa humanidad sin abrirlo por los 8.000 asesinados por el Frente Popular? Decía Pedro del Corral, el edil del Partido Popular. Bueno, Pedro del Corral es una persona que no es bastante conocedora de la historia, ¿no? Lo cual significa que está haciendo todavía 20 veces más política. Cuando acaba la guerra, el Frente Popular como tal no se dedicó a asesinar a nadie, pero Franco hizo una gran investigación que se llamó la Causa General, llena de propaganda, que está depositada en el Archivo Histórico Nacional, y como consecuencia de esa investigación hubo 55.000 personas con juicios falsos, montajes de juicios que fueron fusiladas. Otras miles y miles de familias que fueron desterradas, extrañadas, tuvieron que pasar años lejos de su lugar de nacimiento. Uno de los protagonistas está hablando de este documental sobre la persecución a los homosexuales. Uno de los protagonistas cuenta precisamente cómo le encarcelan por ser homosexual, porque un familiar suyo lo denuncia, y luego estuvo un montón de tiempo sin poder volver a su pueblo. Entonces, es decir, se fusiló gente, y a esas víctimas, además de darles la reparación de fusilar fuera causante o no, porque eso no era real, pero se les dieron puestos de trabajo en la administración para toda la vida, se les dieron estancos, gasolineras, administraciones de lotería, becas para estudiar. Las primeras vacunas de la poliomielitis eran solo para ellos y no para los rojos, que no son los poliomielíticos españoles, mayoritariamente son de familias de rojos. Es decir, venir con eso de ahora vamos a reparar pues es un poco diferente, ¿no? Y aquí estamos hablando de una dictadura, ya no había la excusa de que en algunos sitios había dos trincheras enfrentadas, ¿no? Yo creo que lo que tiene que ver es, por un lado, con un anclaje del PP, con un electorado que no quiere perder, claramente, ¿no? Y por otro lado, pues con la conservación de una cultura muy franquista, ¿no? Porque el otro día había una entrevista en el diario.es que le hacía Ramón Lobo a Santos Julián, al historiador, ¿no? Que es muy crítico con la memoria, pero el titular decía una frase que era el problema del Partido Popular no es el posfranquismo, y decía, es la corrupción. Y yo decía, el problema del Partido Popular es que no ha llegado al posfranquismo, ¿no? Y en buena parte tampoco lo ha hecho la sociedad española, ¿no? Porque seguimos siendo gente terrible desde hace siglos, terriblemente miedosa, con tendencia a agachar la cabeza, quiero decir que y luego a construir muchos mitos, ¿no? El de 1808, pues que está lleno de una narrativa precisamente que esconde toda esa sumisión, ¿no? Aprendida por siglos de Inquisición y de violencia, ¿no? Pero lo que es triste es que el PP no sea capaz de... Además es un partido que en el artículo número 3 de sus estatutos dice que es solidario con las víctimas de la violencia de cualquier signo, ¿no? Pero parece que la violencia franquista el franquismo no ya no entra en la catalogación. Pues tiene la doble moral de hacer eso, ¿no? Y luego lo que significa también es que, quiere mantener un orden, ¿no? Y que no tiene ninguna cultura de los derechos humanos. Sí, fíjate, pero aludías a algo que es muy interesante y que estos días se ha visualizado mucho con el asunto catalán, que es la profunda cultura de miedo y sobre todo de resistencia al cambio que hay en España. Es decir, cualquier cosa que plantee algún tipo de cambio de estatus es acogida por la sociedad con enorme temor, con enorme inquietud. Y esto probablemente tiene raíces en el franquismo, en la transición, en la manera en la que hemos percibido todo el conflicto político, ¿no? En la Inquisición, yo me estoy leyendo un libro precisamente ahora que se llama El mal español, que habla precisamente sobre la derecha, ¿no? Y la derecha históricamente, ¿no? Desde que se conformó su identidad y su gran herramienta que fue la Inquisición, ¿no? Y esas identidades no se volatilizan de un día para otro, ¿no? Sino que, se acaban convirtiendo en más o menos en identidades de estructura que a lo largo del tiempo es muy difícil de cambiar. Entonces aquí en España nos han vendido que porque tenemos todas las marcas de hipermercados que tenemos que tener, ya no tenemos coche cascarrillos a las puertas de las casas, los niños ya no
pegan la nariz a la ventanilla de un coche para ver cuánto marca el cuentakilómetros, porque estamos en la punta del consumo mundial, que eso nos cambió la mentalidad y eso no es así, ¿no? Una cosa es que se haya impuesto o haya sido dominante esa cultura de clase media de que el consumo está por encima de todo, de lo ético y de cualquier compromiso social, ¿no? Entonces esa cultura ha llegado a ser dominante, pero luego si buceas debajo, nuestra cabeza cambia muy despacio colectivamente. Bueno, y probablemente también la corrupción tiene raíces que hunden con mucha profundidad en la propia forma de entender la política desde el franquismo, donde si tenías un cuñado que era coronel, sabías que comías y el resto, y que tenías una serie de privilegios garantizados, ¿no? Pero, oye, te quería preguntar una cosa, Emilio, porque nos ha llamado también la atención un titular muy impactante. Televisión Española alega no haber informado del entierro de Timoteo Mendieta por considerarlo un exhumado más. ¿Has visto la información? No lo había visto. He visto... Pues mira, estoy a punto de desmayarme. Dice, Radio Televisión Española argumenta que la cadena nunca ha personalizado ningún caso de recuperación de restos mortales y obviaba, lógicamente, que el sindicalista fusilado en el 39 fue el primer exhumado de una fosa franquista por orden de la justicia argentina y de ahí que la sepultura además fuese cubierta por la mayoría de los medios españoles y también medios de comunicación internacionales. Pero para Televisión Española nunca han personalizado ningún caso de recuperación de restos mortales. Bueno, será porque nunca han hablado suficientemente de esos casos, ¿no? Es como, pero vamos, es tan insultante como decir que no hay que personalizar el caso de una muerte por violencia machista o de una muerte en terrorismo, ¿no? Vuelve a ser otro insulto no solo a la familia y a quienes con nuestro dinero pagamos esa televisión, sino a los buenos profesionales que hay dentro, que hicieron un informe muy contundente desde el Consejo de Informativos y, bueno, pues está mintiendo además, porque estoy ahora yo rebobinando y en el año 2002, por ejemplo, hubo un informe semanal que se hablaba de varios casos. Que es decir, estos exhumados son personas, no son entes que están flotando en la nada, son personas, tienen historia, militaban, alguien decidió que ese tipo de militantes debía desaparecer y los hizo desaparecer en muchos casos, y lo único que muestra es que la televisión pública está tomada por una macroherramienta que si tiras del hilo desde la punta del pirulí del Prado del Rey, si ves el hilo, llegas a un despacho de la calle Génova, ¿no? Y eso es una vergüenza y eso es malversación de fondos públicos, ¿no? Utilizar ese gran ente como un gabinete de prensa de mi partido político porque yo gobierno, pero luego además es un insulto a personas como Ascensión Mendieta. Los reportajes periodísticos están llenos de nombres de personas, de historias de personas. O sea, decir al periodismo que no hay que individualizar en los casos, bueno, pues borraríamos el 80% de la historia del periodismo, ¿no? Que se compone a través de personas a las que les pasan cosas que son interesantes que se sepan, ¿no? Y más cuando precisamente el poder trata de que no se sepan. Pero bueno, José Antonio Sánchez, que yo siempre que hablo de él recuerdo una entrevista que le hicieron en el diario El País, la periodista Carmen Chumarín, en la época de Aznar, en la que ya fue presidente de Radio Televisión Española, y esta periodista le preguntó si era antifranquista y su respuesta fue: yo no soy antinada y mucho menos antifranquista. Bueno, pues entonces él es mucho menos demócrata que una persona demócrata, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, no deja de evidenciar que esa televisión hay que recuperarla para que cumpla la función periodística y ya tiene que cumplir una sociedad democrática. Oye, digo yo que ahora por tus horarios escucharás La Cafetera, en todo caso. Bueno, sí, es un programa, ¿no? Es un programa, ¿no? Por internet o no sé qué. Ala, Mary se ha sentido súper ofendida. Bueno, déjame un segundo porque tenemos que enviar una pequeña despedida a los oyentes que se incorporan por la FM porque se desconectan justo a esta hora, a las 9:30 minutos. Nosotros seguimos aquí en La Cafetera, pero muchas gracias a aquellos que se han incorporado a través de las diferentes emisoras que redifunden este programa y a los que despedimos. Continuamos en Internet y seguimos hablando con Emilio Silva.
que nos estaba lanzando una pequeña un pequeño gesto de poco cariño, Emilio. No yo finjo, yo soy Emilio vale duro, pero luego sabemos que es un blandito. Tengo que disimular. Luego eres un blandito. Yo soy un caracol, exactamente. Eres un caracol, sí. Mi cáscara cuesta y te digo, mira la cáscara. Sí, eso dice Ubelán, que luego en el fondo eres todo sentimiento. Pero no, lo que pasa es que para este viernes, para el Videoforum, hemos elegido como... La verdad es que es el primer capítulo, que es el capítulo piloto, pero bueno, ya hace un retrato de la sociedad que habría resultado de la victoria en la Guerra Mundial de los nazis. La serie es una serie que se está emitiendo por internet, se puede ver en Amazon de forma gratuita y en algunos canales por cable, pero la serie se llama El hombre del castillo. Y plantea ese escenario. ¿Qué habría ocurrido si hubieran ganado los nazis? Y cuando puse este mensaje y ponía esa llamada, ese claim, alguien me contestó, dice, Fernando, en España ganaron. Que no somos muy conscientes, bueno, ¿no? De hecho, mira, tengo una amiga que acaba de hacer un documental precisamente sobre uno de los grandes servicios que le hizo Franco a Hitler, además de nuestro horario que acaba de cambiar el sábado pasado, que fue el envío de wolframio, y fue una de las razones por las que los aliados en algún momento estuvieron a punto de intervenir en España, ¿no? Hasta que, bueno, la diplomacia de guerra británica consiguió de alguna manera sobornar a algunos generales franquistas a los que les dio grandes cantidades de dinero y frenar esos envíos de wolframio, que bueno, pues hay una zona de España y hay una novela maravillosa de Raúl Guerra Garrido que lo cuenta, El año del Wolfram. Pues eso en la posguerra española, con la gente muerta de hambre, se convirtió en una especie de lejano oeste, ¿no? Un lugar donde tú podías, picando, encontrar un metal que era valiosísimo en la Segunda Guerra Mundial, y entonces todo eso iba hacia la Alemania nazi, ¿no? Pero bueno, claro que ganaron, y de hecho, pues algún día habrá que saber en España la cantidad de filonazismo que hubo, ¿no? Que fue enorme, y bueno, pues que en un momento, pues esta derecha, ¿no? Igual que ejerce el patriotismo mientras sus intereses se multipliquen, ¿no? Y sobre todo los económicos, pues igual que ese filonazismo les dio muy buenos resultados durante un tiempo, cuando ya la cosa se les venía encima, pues de pronto giraron para otro lado, ¿no? Pero aquí, desde mi madre en el año 42, el que estudiaba alemán en un colegio de Santiago de Compostela, hasta algunos grandes poetas que tienen premios Cervantes y que en un libro que se titula Canto a la Alemania Eterna dedican poemas al cumpleaños de Adolf Hitler, ¿no? Entonces estaba, por ejemplo, Manuel Machado, que tiene una calle en Madrid y que es un hombre que dedicó una gran oda a la Legión Cóndor que bombardeó Guernica, ¿no? Aquí hay mucho donde rascar, pero claro, alguien se ha encargado de que todo eso pues no se sepa o se vaya conociendo muy despacito, ¿no? Hasta el Ministerio de Defensa tiene clasificados entre los documentos que tiene de alto secreto, hay un expediente que es de aterrizajes de aviones procedentes de Alemania entre 1941 y 1945, ¿no? Y no sabemos lo que llegó ahí y quiénes llegaron, ¿no? Eso, ni somos una sociedad suficientemente madura como para saberlo en el año 2017. Bueno, además de las numerosas portadas que ocupó, por ejemplo, en el ABC, Hitler. El ABC en el año 39 hay una portada muy muy impactante. Si buscáis en Google portada ABC cumpleaños Hitler, y dice el ABC en el cumpleaños de Hitler, hoy en abril se cumple años el canciller del Reich, 50 años, con este motivo Alemania celebra grandes fiestas, y entonces le dedicaron su portada así muy elogiosamente, muy tal. Pero es verdad, todas esas conexiones desaparecieron. ¿Cómo se reescribió aquí la historia en cuanto Alemania perdió la Guerra Mundial para tratar de desvincularse completamente de aquellas alineaciones, cuando la Guerra Española había sido considerada casi un tubo de ensayo de lo que después la Alemania nazi utilizó contra sus propios ciudadanos, ¿no? Bueno, aquí está, yo digo, está por contar. Hace 15 años un abogado que se llama Antonio Checa estaba con su barquito pescando en la costa de Málaga y de repente miró al agua y encontró unas manchas raras de aceite, muchas que salían de abajo. Entonces le entró curiosidad y con un amigo que hacía inmersiones, digamos, a profundidad, se puso a investigar. Y entonces descubrió un submarino
republicano que se llama el C3, un submarino que envió otro submarino nazi, el U-34, era un submarino que estaban haciendo además ensayos con armamento, porque los nazis estaban aquí probando, digamos, sus nuevas armas, las que usaron en la Segunda Guerra Mundial, y entonces mandaron 2 submarinos a la costa de Almería, y cuando estaban ya regresando al puerto, por un sabotaje descubrieron este submarino C3 español en superficie, le metieron un torpedo y lo hundieron, ¿no? Pero este abogado, Antonio Checa, estuvo intentando, consiguió el dinero para sacarlo a flote, porque descubrió, investigando con gente que ya se metió a investigarlo, que había algunas salas del submarino que estaban cerradas en ese momento, estanca, y que posiblemente no ha entrado ahí agua en estos años y se conservan como estaban, aparte de que ahí dentro no me acuerdo si eran 30 y pico personas. Lo que hizo Franco, cuando los alemanes le informaron de que había hundido ese submarino, es comprar uno igual a Italia, y hay una portada del ABC donde sale ese submarino y un titular como si lo hubieran capturado. O sea, la versión oficial durante años, y esto explica muy bien cómo se ha manipulado la historia, fue que el submarino C3 había sido capturado por las fuerzas franquistas y el submarino estaba en el fondo del mar. Pero en esa máquina de propaganda se vendió que la superior ejército franquista había dado con él, ¿no? Entonces, aquí en nazismo hubo mucho y por muchas partes, ¿no? Y de hecho hay un historial, y es que en el Banco de España hay unos cuantos lingotes de oro, o se puede buscar información por internet, que tienen la esvástica y no se sabe de quién son. Ha habido una investigación hace años del oro judío, y estos lingotes no forman parte del oro confiscado a los judíos, pero hay un montón de lingotes en la cámara acorazada del Banco de España con una esvástica en cada lingote, y están ahí. Alguien los dejó. Franco se los guardó a alguien esperando a que volviera por ellos y decir. Alguien se dejó ahí los lingotes. Emilio Silva, bueno, ¿cuándo te vas a pasar a vernos? Pues cuando el café sea... Bueno, ya sabes que tenemos variados cafés. ¿Se puede pasar se puede ir a la cafetería y solo ver a María, por ejemplo? Sí, eso siempre suele ser una buena política. Hay un pasillo... Es menos exigente que ella. Sí, hay un pasillo por el que no hace falta que veas a Fer, entonces tienes como, ¿sabes? Como el típico espejo de reconocimiento. Sí, pues total. De hecho, me podéis dar de comer a través de un ventanuco, ¿sabes? Porque ya, ¿para qué? Para que me dais... Bueno, tampoco hace falta darme de comer, quiero decir. Me podéis echar unos restos o algo así. ¿Te imaginas sobrevivir solo a base de café? Gracias, que os quiero mucho. Bueno, que tengáis un buen día. Pon los sacos. Y así es mi realidad cotidiana. Gracias a todos por darme tanto cariño. Total, yo no lo necesito. El otro día hubo una gente que puso unas fotos de la residencia materna con Ismael Serrano. Yo estuve en un acto con él hablando de la audiencia de la cafetera, ¿no? Porque él había visto lo de la fiesta del retiro y su explicación, y un poco explicando qué es ese fenómeno de la resistencia, ¿no? Que si hay algún argentino dentro de la audiencia es un poco como el peronismo, es muy difícil de explicar. Bueno, veremos, aceptaremos la conexión por aquello de que es difícil de explicar, pero vamos, que la audiencia de este programa es peronista, eso no sé cómo interpretarlo, pero bueno. Por su complejidad lo acepto, por la complejidad. No, yo lo digo porque yo conozco a muchos argentinos y nunca he entendido exactamente qué es el peronismo. Bueno. La resistencia es una cosa ahí. La resistencia hace cosas. Eso sí que lo sabemos. Bueno, es una gran familia, eso seguro. Pero... Es difícil de explicar. Emilio Silva, muchísimas gracias de verdad, de corazón. Vamos Venga. Cuídate, un abrazo. No te olvides de nosotros. María, cuídate, cuídate. Me cuido. Cuidarme me tengo que cuidar yo de vosotros. Adiós, buenos días. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... Bueno, pues también hay una agenda paralela frente a la agenda cafetera, frente a la agenda setting, que es la agenda cafetera, y que son aquellas noticias que vosotros nos hacéis llegar
para que formen parte de este espacio y que los vamos recibiendo a lo largo de todo el programa, María. Empezamos con una que nos envía Juan, que de hecho decía: no os olvidéis de esto, y es de un recorte de 20.000 millones en ciencia. Y es que el Sistema Nacional de Ciencia ha perdido 20.000 millones de euros de dinero público desde 2009, según el último informe de la Confederación de Sociedades Científicas de España, basado en datos oficiales de los diferentes presupuestos generales del Estado. El gobierno del Partido Popular habría recortado, entonces, según este informe, un 40% los fondos públicos dedicados a la investigación científica. Y volviendo un poco también a la gestión del gobierno, ahora Levántate y Piensa nos enviaba la información de que Bruselas frena la denuncia contra el gobierno por su manejo del recibo de luz. La Comisión Europea dio 2 meses al gobierno español para dejar de controlar directamente la mitad del recibo de la luz y que cediera esa función a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, como establece la propia legislación europea. Bien, aunque el Ministerio de Energía no ha traspasado esas funciones a la CNMC en todo este tiempo, Bruselas ha desactivado la amenaza de presentar la denuncia por incumplimiento de la normativa europea. Ahora, el comisario europeo de Energía, el exministro Cañete, aboga ahora por la vía del diálogo con el gobierno para resolver el conflicto de competencias. Y además hay que tener en cuenta que en los últimos años la fijación de los peajes ha estado en manos solo del Ministerio de Energía y esto ha hecho posible rebajas del recibo durante el año electoral. Así que seguiremos muy de cerca esta desactivación de la amenaza de Bruselas al Ministerio de Energía español y veremos un poco cómo acontece todo este proceso. Y nos vamos a una noticia que tiene que ver con algo que hablamos hace mucho tiempo aquí en la cafetera y es sobre el impuesto a productos como los Tampax y como las compresas. Pedro Antonio Lázaro enviaba una información que es que Canarias ha eliminado el impuesto que encarece tampones y compresas. El gobierno canario, asumiendo una propuesta de Podemos, ha incluido en el proyecto de presupuesto autonómico para 2018 eliminar el impuesto general indirecto canario, que sería el equivalente al IVA para este tipo de productos. Las mujeres canarias serán a partir del 1 de enero de 2018 las primeras españolas y por el momento las únicas que no pagarán los impuestos indirectos por la compra de productos relacionados con la higiene femenina, tales como las compresas y los tampones, como decimos. También es cierto que hay que tener en cuenta que Canarias es la única comunidad con autonomía fiscal para fijar los tipos impositivos indirectos. Por eso, para que hubiese un cambio para el resto de mujeres españolas, eso correspondería al gobierno central. Así que, bueno, habría que estar atentos a si el gobierno central realmente quiere hacer una medida parecida. En este caso, en el de Canarias, la consejera de Hacienda del gobierno de Canarias, Rosa Dávila, destacó que es una reivindicación mundial de las mujeres que por primera vez se asume en una comunidad española y recordó que los productos de higiene femenina son un bien esencial para la mitad de la población. El coste fiscal, además de la eliminación de esta tasa, sería de 220.000 euros, según los cálculos de Hacienda. Así que, dice Dávila, sería poco relevante desde el punto de vista presupuestario, pero muy importante para las mujeres. Y nos vamos hasta Yemen, porque, como nos decíais también Mamen y Letras Escarlata, muchas y muchos de vosotros, la guerra de Yemen sigue provocando la mayor crisis alimentaria del mundo, según la ONU. La ONU califica, de hecho, de impactante la crisis humanitaria en Yemen. La guerra que azota el país desde hace 3 años causa la peor crisis alimentaria en el mundo, una epidemia de cólera sin precedentes y la falta de acceso a servicios médicos. De hecho, el jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios en Sanaa, la capital yemení, dijo textualmente: «He venido al Yemen para conocer de primera mano el grado de deterioro de la crisis humanitaria en el país. Y eso engloba la rápida evolución de la epidemia de cólera, la enorme escasez de alimentos y la oleada de desplazamiento de personas. Es tremendo constatar el impacto que sobre la población está teniendo una guerra engendrada por el hambre». Según la Organización Mundial de la Salud, el conflicto armado se ha cobrado más de 8.650 vidas, entre ellas las de muchos civiles. Más de 11 millones de niños yemeníes necesitan ayuda humanitaria de manera urgente como consecuencia de las guerras, ha indicado la OCHA. Según la ONU, los civiles yemeníes son las víctimas directas de la peor crisis alimentaria en el mundo, de una epidemia de cólera sin precedentes y de la falta de acceso a servicios médicos. Insistieron precisamente en eso, en que es una guerra que provoca la mayor crisis alimentaria del mundo. Las trabajadoras d'Oberska, la provincia de Pontevedra, estamos en folga, porque queremos ter as mesmas condicións co resto das cadeas, porque o 90% do persoal estamos a tempo parcial. Porque nos obrigan a facer horas complementarias en lugar de aumentarnos a xornada. Porque con os horarios que temos non podemos conciliar coas nosas familias.
Porque non podemos disfrutar ni de 15 días nin en xullo nin en agosto. Porque cobramos 130 euros menos que as demás cadeas. O home máis rico do mundo consinte esta situación. Traballando en insistente, non chegamos a fin de mes. Traballando en insistente, non chegamos a fin de mes. Trabajamos en Inditex y no llegamos a fin de mes, dicen las trabajadoras de Bershka, 65 trabajadoras que llevan una semana en huelga indefinida, reivindicando mejoras salariales, derechos laborales, igualdad en los sueldos. Oye, hay un asunto que me gustaría comentar. La verdad es que lo había obviado conscientemente porque a mí cuando lo vi en un primer término no me gustó nada porque siempre he pensado que los concursos de belleza femeninos eran un asunto a ser completamente eliminado de los medios de comunicación. Entonces jamás le he dado mucho relieve a este asunto. Pero Isabel Aragón nos envía ha tenido mucha polémica o mucha repercusión una acción de las candidatas a Miss Perú que utilizaron el discurso que tienen que hacer para denunciar los feminicidios en el país. Y entonces, bueno, os voy a poner el fragmento para ver qué os parece a vosotros. Yo, sinceramente, bueno, porque lo sugieres Isabel Aragón y supongo que hay muchas formas de observar esto, pero me resulta enormemente contradictorio que un evento, por no llamarle espectáculo, porque básicamente es un espectáculo que tiene que ver con la forma de cosificar a la mujer, trate de introducir en el discurso un elemento como el de los feminicidios, cuando, digo, no es que me parezca mal, porque cualquier espacio es bueno para hacerlo y cuanto más se haga, mucho mejor, sin ninguna duda, ¿no? Pero digo, es algo contradictorio y además huele a campaña de marketing diseñada por un estratega de marketing que da miedo, que da pavor. Pero, sin embargo, dado que puede haber a lo mejor algún interés entre las oyentes de este programa, los oyentes de este programa, pues lo planteamos y a ver qué os parece a vosotros. Esto es lo que ocurrió en esta presentación de las candidatas de Miss Perú. Mi nombre es Camila Canicova y represento al departamento de Lima. Mis medidas son 2.202 casos por feminicidio reportados en los últimos 9 años en mi país. Mi nombre es Karen Cueto y represento a Lima. Y mis medidas son 82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año. Mi nombre es Melody Calderón y represento a La Libertad. Y mis medidas son el 81% de agresores a niñas menores de 5 años son cercanos a la familia. Mi nombre es Samantha Batallanos, represento a Lima y mis medidas son: una niña muere cada 10 minutos por producto de la explotación sexual. Mi nombre es Juana Acevedo y mis medidas son: más del 70% de las mujeres de nuestro país es víctima de acoso callejero. Mi nombre es Luciana Fernández y represento a la ciudad de Huánuco. Y mis medidas son: 13.000 niñas sufren de abuso sexual en nuestro país. Mi nombre es Noelia Castro y represento el Departamento de La Libertad. Y mis medidas son los 300 feminicidios ocurridos en este año. Mi nombre es Melina Machuca, represento al departamento de... Claro, y a mí me da la impresión que en efecto, como dice Edela R, que hay una utilización y una banalización de esta denuncia, y dice, utilizando la fachada de la cosificación que representan estos concursos de belleza, un contradictorio, como dice Dr. Jekyll en Internet, pero es verdad que he visto que hay debate en este asunto. Dice Xavi Gracia, ¿es bueno, sea marketing o no? Repopstar dice, yo también pensé que se trataba de algo orquestado. ¿A ti qué te parece, María? Porque yo vi que tú lo destacabas, que lo marcabas como interesante o como favorito o como... asunto de objeto de análisis,
pero no sé muy bien qué pensar sobre este tema. Vamos, pienso lo que he dicho. A ver, yo creo que genera contradicciones, ¿no? Puede generar contradicciones, pero sí que es verdad lo que dice aquí Isabel Aragón, dice solo que toda visibilización de los feminicidios es importante. Eso es verdad. Eso teniendo en cuenta, yo creo que eso vaya por delante, evidentemente, sí que es verdad que puede generar contradicciones, ¿no? Pero yo me quedo con eso, yo me quedo con lo que dice Isabel Aragón. Yo creo que si sirve para que muchas niñas, para que muchas jóvenes, para que muchas mujeres, para que muchas ancianas, me da igual, puedan entender y puedan lo importante que es denunciar los feminicidios, sobre todo en países en los que las cifras son alarmantes, muchísimo más que incluso en España, creo que es bienvenido. Pero, bueno, no sé si será una campaña de marketing, ¿no? Lo sé, ¿tú crees que sí? A mí no lo sé, porque yo no me atrevo, pero no me cabe muchas dudas, sinceramente, a estas alturas. Entre otras cosas porque de una forma concertada, tan dirigida, tan claramente ensayada, no es una cuestión que surja en el evento de una forma... No me lo creo, vamos, ni de broma. Igual me equivoco y, oye... estoy convencido además que efectivamente detrás de ese fenómeno de la cosificación que son los concursos de belleza, que no se me ocurre nada más casposo, más antiguo, más retrógrado que estos concursos. Además no entiendo ni siquiera la belleza estética, porque yo hay muchas veces que con el debate sobre el feminismo, por ejemplo en la publicidad, y hay un espacio que es muy ambiguo, muy complejo de tratar, que un día deberíamos además colocar sobre la mesa, porque... ¿dónde está la cultura del cuerpo, de la belleza, de lo erótico, incluso de lo icónico, como ha ocurrido durante años en la iconografía, en los cuadros? ¿Dónde está esa línea que divide eso de la utilización del cuerpo femenino, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, yo, oye, estoy convencido de que hay mujeres muy interesantes y muy intelectuales que optan por participar en estos concursos de belleza, porque no se puede generalizar. Pero no se me ocurre que nadie que haga una reflexión muy profunda sobre la cosificación se plante en un concurso de belleza a hacer una denuncia como esta, sobre todo de una forma tan organizada, orquestada y tan bien planificada. Hombre, y que salió estaba, tan bien. Seguro. O sea, porque además la música concuerda mucho también con absolutamente, el ritmo de lo que están diciendo. Sí, evidentemente está preparado. Y ojo, que estoy de acuerdo porque dice Isabel Aragón, dice que conste que yo también estoy en contra de los concursos de belleza, pero efectivamente sirve para colocar el foco en este asunto y hay diferentes opiniones. Os pido que participéis. Almohadilla, La Cafetera, Never Ending Story, en Twitter. Dice Carmen Quintana, dice, iniciativa del concurso está bien, dice, pero la medida, lo que debería ser es eliminar los concursos que cosifican a la mujer, dice Elisa María. Dice, a mí me pasa lo mismo, también con las Misses, huele a marketing. Y dice, se las ve valientes en la denuncia, y eso es verdad. Se las ve que hay decisión, que son muy decididas en la forma de denunciarlo, y eso está bien, ¿no? Pero paralelamente, no lo sé, es como colocar a través de esto el debate, sobre todo porque he visto... que curiosamente lo destacan muchos medios de comunicación, pero vamos, ya la gran ironía sería ver esto destacado en las páginas del Marca, en una página y luego le das la vuelta y te encuentras con las... Así que no lo sé, yo planteo mis dudas en esto. No, yo estoy igual, es que de todas maneras, incluso aunque fuese puro marketing, creo que las palabras que han pronunciado son necesarias, ¿no? Y si tienen esa altavoz, genial. Dice Carmen, es cierto que la repercusión de los concursos de Misses en América Latina es mucho más grande que aquí, por lo tanto si consigue... Sí, lo que yo no sé si va a ser considerado casi una anécdota dentro de los concursos de belleza más que otra cosa, ¿no? Y además el territorio de la frivolización es muy peligroso también, porque no es el lugar para tratar eso. Yo estoy convencido de que cualquier ventana es buena, y eso es cierto, pero bueno, contribuyes también a reforzar estos concursos, ¿no? Porque fíjate qué novedad. Ahora, a partir de ahora, además de esta cuestión, pues se coloca sobre la mesa un problema social como ese, y mañana será otra cosa y otra distracción, ¿no? Así que yo creo que lo primero que hay que hacer, pues soy extraordinariamente crítico, porque además, oye, yo qué queréis que os diga, pero yo veo los concursos de belleza y me imagino a Ansón sentado así al lado, babeando, y yo con todos los respetos, bueno, no, sin mucho respeto al señor Ansón, pero me parece que es como ya el colmo del absurdo, ¿no? Y como hemos ido tragando y aceptando que esta caspa se vaya imponiendo en las televisiones, el Murcia qué bonita eres, y todas estas patochadas que nos vamos encontrando permanentemente, ¿no? Cuando hay muchas cosas mejores que reivindicar
de cada país que la cuestión tan frívola como es la belleza y etcétera, etcétera, y la manera de utilizar. Sí, sobre todo porque además yo sí que es verdad que recuerdo desde pequeña, ¿no?, programas un poco pues en esta línea, ¿no? Yo recuerdo, de hecho, ver una parte de Miss España, luego enseguida lo quitábamos en mi casa, pero... Y claro, tú tampoco entendías muy bien, ¿no? Porque tú veías en el cole que cada uno tiene un cuerpo, que cada uno es de una manera y que además la diversidad es algo muy rico. Y allí no, era como todos tenían que ir iguales, todo tenía unas medidas, todo tenía un patrón, ¿no? Y en realidad no se correspondía para nada con la realidad. Y sí que es verdad que eso al final acaba influyendo también en muchas adolescentes que, bueno, pues que tienen que ser así porque así lo marca la sociedad, ¿no? Pero bueno, la verdad que esto me genera muchas contradicciones también y tampoco sé cómo definirme en esto. Dice Vicente, yo de acuerdo con María.es porque en este caso, aunque sea el sitio menos indicado, el mensaje es más importante y dice Marca, esto parece orquestado, pero aún así es bueno que se visibilice, dice Marcados, así que bueno, el debate está servido, está en la red, está en los medios de comunicación y está en la sociedad y al final eso también es objeto de análisis siempre y por lo tanto nos pareció... Bueno, seguramente luego acabemos oyendo hablar también de la siguiente noticia de si era una campaña de marketing o no, ¿no? Claro, seguramente. Seguramente. Bueno, nos vamos a marchar. Gracias a todas, muchísimas gracias por vuestra compañía en este día de fiesta, hoy aquí en la cafetera, pero no podíamos faltar a la cita, sabéis que parte del compromiso de este programa y además quiero agradecérselo personalmente porque a María.es porque ha hecho el esfuerzo de venirse aquí en un día de fiesta que podía estar... celebrando con Miguel y que podía estar descansando tranquilamente con él y entonces ha dicho no, yo también me sumo al compromiso de este programa de estar allí porque sabéis que tenemos muy presente no faltar a la cita. Esto es una gran familia, esto es un grupo de personas que se apoyan unas a otras, así que era muy importante para nosotros estar en un día como hoy, por lo menos para darnos un poco de calorcito humano y llevaros el café a la camita, el café calentito, que sepáis que cuando os levantéis tenéis el café preparado sobre la mesa con unas tostaditas y así se hace un poco más llevadero el día, aunque sea un día de fiesta. Así que gracias a todos, a todas, muchísimas gracias Mary, de verdad. Muchas gracias a todos y que descanséis. Y mañana más, descansad, pasad un buen día de fiesta, disfrutad, pasead y portaos un poquito mal. Adiós, hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We will sound our songs will sing.